y bendice. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han dado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice ella, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, dice, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, lo que nos describe este pasaje no es algo que, dijéramos, pasaba continuamente, ¿verdad? Sino que es algo que, bueno, en todo el libro de los Hechos tenemos esta historia única de algo semejante, y en todo el Nuevo Testamento no tenemos algo similar, pudiéramos decir, de un acontecimiento de esta magnitud, ¿verdad? De esta severidad de Dios, de esta forma en que Dios, dijéramos, tan realmente, no lo encontramos en otro pasaje de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero tantos estos 11 versículos que acabamos de leer, los últimos del capítulo 4, si usted vuelve ahí a su Biblia, al versículo 32 hasta el 37 que leímos y reflexionamos en ellos la semana pasada. Ambas historias, ambos momentos tienen que ver con lo mismo, con lo que estaba ocurriendo en cuanto a ofrendar, en cuanto a dar, qué es lo que estaba pasando en medio de la iglesia en cuanto a dar. Y la semana pasada vimos, dijéramos, la parte positiva, ¿verdad? Los versículos del capítulo 4 nos enseñan la manera positiva. Y estos versículos nos dan la parte negativa o la parte de cómo no debemos de hacer las cosas en cuanto a nuestra forma de adorar a Dios con nuestros bienes, con los bienes que el Señor ha puesto bajo nuestra administración. En el capítulo 4 vimos la pasada que la iglesia dio con una buena actitud, ¿se recuerdan? Vimos que ellos dieron reconociendo quién era Dios, que lo hicieron producto de la que había en sus corazones. Y dijimos también que ellos dieron de una manera generosa, de una manera sacrificial, ¿verdad? Dice que se despojaban de sus posesiones, las vendían y las traían a la iglesia, a los pies de los apóstoles, y todas las necesidades en la iglesia eran cubiertas, y la iglesia dio de una manera recta. Dios quiere que demos sacrificialmente, generosamente, que lo hagamos con la actitud correcta, porque Dios ama al dador alegre. Dice que no lo hagamos porque hay necesidad, ¿verdad? Por presión, como que no lo hagamos como algo gravoso, como algo pesado, porque Dios ama al dador. Fueron alegremente ellos, y el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos corrobora esto, ¿verdad? En el capítulo 10, cuando el escritor les dice cómo ellos con gozo se despojaron de bienes, la carta a los Hebreos, y se refiere a esto. Pero dijimos también que la iglesia dio como dieron sus líderes. Bernabé, ¿verdad? Que está en el último versículo, hermanos,
el versículo 3 dice que José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, porque quiere decir hijo de corazón, que era un levita natural de Chipre, dice que él, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso es, dijéramos, el trasfondo de nuestra historia aquí en el capítulo 5. Lo último que nos dice el capítulo 4 es que Bernabé, este líder, este que llegó a ser de los pastores principales de la iglesia en Antioquía después, que dio de esa manera tan sacrificial. Ese es el trasfondo inmediato de lo que Ananías y Zafira hicieron. Ellos hicieron lo que hicieron en respuesta a lo que estaba pasando en la iglesia y a lo que Bernabé había hecho. Ellos hicieron esto que acabamos de leer, dijéramos en respuesta a la acción. Ahora, el asunto que trata todo este pasaje es el asunto, la verdad, el asunto de cómo damos, de cómo honramos a Dios con nuestros bienes, de cómo adoramos al Señor con posesiones. Ese es el punto central. ¿Cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo? Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Cómo hacerlo y cómo no hacerlo? ¿Cómo ofrendar? ¿Cómo traer nuestras ofrendas al altar de Dios y cómo no hacerlo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de hacerlo bien? ¿Cuáles fueron los resultados? El caso de Bernabé, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado en el caso de Ananías y Zafira? Pero esta historia, hermanos, es una historia que, dijéramos, repetida en la Biblia, porque desde el libro de Génesis, ¿verdad? Desde el principio, la Biblia en el capítulo 4 nos habla de un... No sé, hermano Daniel, si tiene la presentación. No, sí. Desde el libro de Génesis, la Biblia nos presenta este mismo tema, ¿verdad? Y queremos enfocarlo, hermanos, desde el punto de vista de la ofrenda. No le queremos dar un enfoque, por supuesto, negativo, ¿verdad? Pero el enfoque positivo de esto es que la ofrenda que Dios quiere es la ofrenda sin defecto. Y Ananías y Zafira no presentaron una ofrenda así, una ofrenda sin defecto. Y desde el libro de Génesis se nos describe una historia similar. El punto aquí es cómo debemos de dar y cómo no debemos de dar. Porque, hermanos, somos llamados a adorar a Dios, ¿verdad? A bendecirlo con nuestro corazón. Y el principio bíblico en todo esto es lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Hónralo, adóralo, quiere decir. Reconócelo como tu Dios, como tu proveedor, como tu sustentador. Adóralo, hónralo con tus bienes, dice, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, dice el versículo 3. Entonces, desde el principio de la historia humana, de esos dos hermanos, ¿verdad? Caín y Abel, Ananías y Zafira eran hermanos en la iglesia, ¿verdad? Eran hermanos. Ellos se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Entonces, desde el mismo principio, hermanos, de la historia humana, se nos presenta a estos hermanos que vienen y dice que ambos traen una ofrenda a Jehová. En Génesis capítulo 4, versículo 3 al 6. ¿Quién les dijo a ellos que había que traer ofrenda a Dios? Dice el pasaje que Dios, dice, se agradó, ¿verdad?, de Abel y de su ofrenda. Dice, se agradó Dios de Abel y se agradó de su ofrenda. Pero dice que no se agradó Dios de la ofrenda de Caín, ni de Caín mismo.
no se agradó de la ofrenda ni del oferente. Porque, hermanos, es una enseñanza básica, ¿verdad?, en las Escrituras, que Dios no se agrada de todas las ofrendas. Que hay ciertas ofrendas de las que Dios se agrada y hay otras ofrendas de las que Dios no se agrada. Y en nuestra historia, Dios se agradó de la forma en que daba la iglesia en Jerusalén. Particularmente tenemos el nombre de Bernabé. Dios se agradó de Bernabé y se agradó de Bernabé, pero no se agradó de la ofrenda de Ananías y Zafira. Le desagradó a tal punto que los consumió al instante, los consumió instantáneamente, los cortó instantáneamente. O sea, tal fue el desagrado del Señor con la ofrenda que Ananías y Zafira trajeron al altar de Dios, que se desagradó a tal punto que los consumió instantáneamente. Entonces, hay una correspondencia, hay una correspondencia entre el oferente y la ofrenda. Voy a repetir, hay una correspondencia entre el oferente y la ofrenda. Dice, se agradó el Señor de la ofrenda de Abel y se agradó de Abel. Pero no se agradó de Caín ni se agradó de la ofrenda de Caín, porque hay una relación entre el que ofrece la ofrenda y la ofrenda misma. Hay una correspondencia, porque la ofrenda, hermano, revela quién es el oferente. La ofrenda revela quién la está ofreciendo. La ofrenda muestra, hermanos, el carácter del oferente, ¿verdad? La ofrenda muestra el corazón del que la ofrece. La ofrenda revela el corazón. Tal es la persona, tal es su ofrenda. Amén, hermano. Me doy a entender, hermano. ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de persona soy? Estamos hablando de la adoración a Dios, ¿verdad? De adorarlo, de honrarlo con nuestros bienes. Y estamos viendo ejemplos de casos que se agradó el Señor y casos donde no se agradó el Señor. Que se agradó de la ofrenda y del que la daba, y casos donde no se agradó del que la daba ni de la ofrenda misma, porque hay una relación, repito, entre la ofrenda y el que la ofrece, porque la ofrenda revela el corazón de la persona. Entonces, si usted quiere, digamos, hacerse un chequeo, pues hagámonos un chequeo acerca de nuestra adoración. ¿Cómo es su ofrenda? Así es usted, así es su corazón. Como usted ofrenda, así es usted. Su ofrenda revela quién es usted, cuál es su estado espiritual, su espiritual. Cómo usted adora a Dios. Esa es una, hay otra, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta. Entonces, la manera en que nosotros ofrecemos a Dios revela quiénes somos. Entonces, pero además quiero decir algo más aquí, hermanos, es que la manera en que ofrendamos impacta nuestro propio corazón. La manera en que adoramos a Dios impacta nuestro propio corazón, porque dice la Biblia, bueno, ya Caín, su rostro decayó, y sabemos las consecuencias de Abel, y que no se había agradado, se llenó de resentimiento, de rencor, claro, contra Dios, pero descargó su rencor, su insatisfacción, su frustración y todo lo que podamos decir de eso, lo descargó contra su hermano, pero él no tenía ninguna culpa, pero él descargó todo ese celo, ese rencor, todo ese odio con su propio hermano, toda su envidia, porque cuando adoramos a Dios como merece ser adorado, nuestra vida espiritual, nuestro rostro va a decaer, y cuando adoramos a Dios como debe de ser adorado, nuestra vida espiritual va a progresar, va a florecer. Amén, hermano. Entonces,
estamos hablando de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual. Ahora, quiero que pensemos básicamente esta noche. Número uno, ofrenda sin defecto, hermano. La ofrenda que Ananías y Zafira ofrecieron. Ananías y Zafira ofrecieron una ofrenda defectuosa. Ese fue el problema. Ananías y Zafira ofrecieron una ofrenda defectuosa. Básicamente ese fue el problema, ¿verdad? No ofrecieron una ofrenda sin defecto. No, la ofrenda de Ananías y Zafira estaba defectuosa y tuvo consecuencias terribles. Como siempre va a tener, hermano. La defectuosa va a tener consecuencias terribles en la vida espiritual de la persona. A veces las cosas no se ven tan drásticas como nos lo cuenta esta historia, pero pasa, el principio es el mismo y se cumple siempre. La vida espiritual de alguien que no honra al Señor con sus bienes como Él merece ser honrado, va a decaer, no va a florecer, va a ser mediocre o no va a prosperar. Entonces, cada vez, hermanos, que Dios ha actuado en formas drásticas, severas, radicales, en contra de su pueblo, de alguna persona, casi siempre que Dios ha actuado así, hermanos, tiene que ver con la adoración. Casi siempre tiene que ver con la adoración. Quiero mencionarle dos ejemplos. Uno, el caso de Perezusa o Perezusa, ¿se recuerda? Y en Primera de Crónicas capítulo 13, para los que no tienen muy en mente la historia. Acuérdense que el arca de Jehová, ¿verdad? El arca que estaba en el tabernáculo, el templo de Dios, que simbolizaba el pacto de la alianza, el arca que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esa arca representaba, dice 1 Crónicas 13, versículo 7, que, bueno, el arca había estado lejos en los días de Saúl, ¿verdad? El arca fue tomada por sus enemigos, luego fue llevado a la casa de Obed. Entonces, Dios estaba bendiciendo la vida de Obed Edom, y David dice, el arca debe ser traída a su lugar, a Jerusalén, al lugar donde Dios, el lugar que Dios le ha dado al arca. Entonces dice el versículo 7 que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. El arca la pusieron en un carro nuevo. Dice, y Usa y Ahío guiaban el carro. Era un carro jalado por bueyes. Versículo 8 dice que David y todo Israel se regocijaban. David y toda la gente estaban felices. Dice que bailaban, danzaban con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, ¿verdad? Habían tambores, címbalos, ¿verdad? Y trompetas. O sea, había arpa, había percusión, había instrumentos de viento, todos los instrumentos de David la gente estaba feliz, estaban contentos. Pero dice el versículo 9 que cuando llegaron a Gidón, Usa, dice, su mano al arca para sostenerla, porque el arca como que se iba a caer del carro nuevo. Dice, porque los bueyes tropezaban. Y mire el versículo 10, dice, inmediatamente, hay un punto ahí seguido, dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perezusa hasta hoy. Dice el versículo 12, mire, lo mismo
pasaje que acabamos de leer. Y David dice, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces, el arca, hermanos, era el centro del culto para el pueblo de Dios en aquel momento. Era el centro de la adoración. Era donde se manifestaba la presencia. Tenía que ver con la adoración. El arca había estado fuera de Jerusalén. Y la trae en medio de gran fiesta. Era una gran fiesta la que traían. Pero Usa dice que cuando el arca se iba a caer, metió su mano para sostenerla. Dice que la ira del Señor, dice que el furor de Jehová contra él, y ahí mismo lo quebrantó, como en nuestra historia. Algunos se han preguntado por qué Dios actuó así. Bueno, David dice en la historia, si usted la puede leer en la casa, dice que él consultó qué había pasado. Y en el capítulo 15, versículo 13, solo por leer un versículo, dice David, cuando la vuelven a traer, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Dice David, él fue y consultó y vio las escrituras y vio la ordenanza, lo que el Señor había mandado, de cómo el arca debía de transportarse, y él se dio cuenta que la manera que estaba haciendo era una manera totalmente equivocada, porque la manera en que tenía que traerse el arca era, según Moisés había establecido, sobre los hombros de los levitas, con una vara, ¿verdad? Y debía de ser traída en los hombros de los levitas, no de otra manera. Y David dice, por no haberlo hecho conforme a la ordenanza, o sea, como Dios manda, entonces él nos quebrantó. Y hermanos, y Usa era un levita. Usa no era cualquiera, Usa era un levita. Y no hay tiempo ahorita, pero si usted ve, la ordenanza a los levitas era de que ellos no podían tocar el arca. Según la ordenanza de Moisés, para un levita estaba prohibido que tocaran el arca. Ellos la transportaban sobre sus hombros. Ellos tenían prohibido poner su mano sobre el arca. Y él, por ignorancia, por atrevimiento, por lo que sea, metió su mano y la tocó. Y estaba ordenado que no podía hacer eso. Y por eso inmediatamente el furor del Señor se encendió y lo quebrantó. Porque, hermanos, cuando adoramos a Dios, no lo vamos a adorar como a nosotros se nos ocurra, como nosotros mejor nos parezca. Eso no sirve. Acepta el Señor y puede tener consecuencias graves. Yo lo voy a adorar así. Y hablando de la ofrenda, entonces no se trata de, como decíamos la semana pasada, por ejemplo, quitémonos ese término de la limosna, ¿verdad? Eso es algo ofensivo al nombre del Señor. El término y el concepto de limosna. Porque el concepto de limosna es migaja, ¿verdad? Dar una limosna, da algo, hombre. De lo que te sobra, pues, pero da algo, hombre, aunque sea medita, no seas así. Eso es ofensivo. Eso no lo acepta el Señor. Las limosnas las aborrece. Él quiere sin defecto, no quiere migajas, sobras de lo que nos sobra. Él quiere una ofrenda sin defecto, una ofrenda sacrificial, como la que Él dio en la cruz por nosotros. Amén, hermano. Entonces, vemos ese caso. Tenemos el caso de Jesús mismo, el Señor. En historia, pero voy a leer Marcos. Los discípulos de Jesús a Jerusalén, y entrando Jesús, dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas
de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ustedes saben, él hizo un látigo, se sentó a hacer un látigo y con ese látigo comenzó el templo, porque habían hecho de las ofrendas un mercado, habían hecho del templo un mercado. Y entonces él les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? No venimos al culto venimos al culto a adorar al Señor, no venimos al culto a vender y a comprar, ¿verdad? No venimos a la casa del Señor para hacer comercio, venimos al templo, venimos al culto a adorar a Dios, no venimos a hacer transacciones ¿no es ese el foco de la adoración? Dice que Él los echó y les dijo, ustedes han convertido en cueva de ladrones, le dijo. Imagínense, y usted sabe la historia, los sacó a todos. Dice que los escribas, principales sacerdotes que habían promovido y habían permitido eso, dice que buscaban la manera como matarle, pero le tenían miedo hasta aquí, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, porque enseñaba como quien tenía autoridad. Entonces vemos ese otro ejemplo, la adoración, las ofrendas. Si usted ha convertido mi casa en cueva de ladrones y están comerciando, han pervertido las ofrendas. No es esto. Y fue drástico, golpeó y a saber cómo se tuvo que haber puesto para que toda la multitud de gente no se le tirara encima. Un solo hombre sacara todo ese gentillo ahí, hermano. Como dijo aquel, ese gentillal de gente, ¿verdad, hermano? Entonces tuvo que haberse puesto, no sé ni cómo. Ahora, la ofrenda de Ananías y Zafira, hermano, veamos algunas características. La característica básica era que era una ofrenda mentirosa. Había engaño en la ofrenda que ellos ofrecieron al Señor, la ofrenda que le trajeron. Ahora, cuando ofrendamos, acuérdese que dice la palabra que nuestra ofrenda debe de ser voluntaria, ¿verdad? Voluntaria. Eso es lo que Pedro de ahí partió Pedro en su reprensión a ellos. Pedro le dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste? ¿De dónde viene que haya encontrado Satanás lugar en tu corazón, pensamiento, si tú hicieras esto? ¿De dónde viene esto? Le dice Pedro, porque le dice: si esa propiedad es tuya, le dice, tú no tenías por qué venderla. Y si la vendías, el dinero era tuyo. No era tuyo, pues le... Pero ¿por qué has querido engañar al Espíritu Santo? Porque la idea era de que ellos estaban diciendo que estaban haciendo lo mismo que Bernabé había hecho, ¿verdad? Ellos estaban pretendiendo algo que no era. Ellos estaban pretendiendo que ellos vendieron su propiedad y que todo lo que les dieron diciendo en su ofrenda. Eso fue lo que Bernabé hizo. Vendió su propiedad y entregó todo. Entonces ellos estaban pretendiendo que estaban haciendo lo mismo, pero era mentira. No sabemos cuánto de la propiedad se habían quedado para ellos. No importa cuánto. $1 podía haber sido. O podían haber sido $1,000. No importa si es $1 o $1,000. El asunto es que ya no hay ofrenda sin defecto. Y el Señor dice que Él quiere una ofrenda sin defecto. Eso es lo que Él espera de nosotros. Una ofrenda sin defecto quiere Él. Ellos
era una ofrenda defectuosa y estaban engañando, estaban mintiendo, y básicamente, dijéramos, en dos cosas se miraba la mentira. Uno, en que la ofrenda era incompleta, no era el precio cabal, era incompleto. O sea, era una ofrenda sin integridad. No era lo que ellos pretendían que era. Es como que usted diga que está diezmando, pero usted a su diezmo le quita la deducción, un montón de cosas. Como les decía yo a algunos hermanos el otro día, si nosotros damos el diezmo de lo que nos dan, ¿verdad? Algunos ya no daríamos nada, hermano, porque nos descuentan todo. Nos descuentan, dice, y el seguro social, pues, si el seguro social, ¿para quién es? ¿Beneficio de quién es? Sí es beneficio, pero digamos, ¿para quién el beneficio del seguro social? Es un seguro médico para nosotros, ¿verdad? La AFP, ¿qué es, hermano? Un beneficio para nosotros, no es un ahorro que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y si nos descuentan lo del cuchubal que hacen ahí en la empresa, o nos descuentan lo de la cooperativa, no es otro ahorro que quizás está. Nos descuentan lo del fondo, no es la casa donde vivimos, pues. Y la renta, dice otro, y no dijo el Señor lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es tu salario? Tanto. Entonces, ¿cuál es el diezmo de tu salario? Si no, mejor digamos, es una ofrenda, pero no debemos de pretender dar un diezmo que no es diezmo, porque entonces ya nos metemos en problemas. Nos va a decir el Señor lo mismo que dijo Pedro. ¿Por qué vas a decir que es una cosa cuando es otra? Amén, hermano. Hay que tener cuidado, de verdad. Hay que tener cuidado. Esto es serio, hermano. Esto es serio, de verdad. Entonces, ellos era una ofrenda incompleta y por tanto era una ofrenda defectuosa. Y la otra cosa, hermano, es que esa ofrenda era una ofrenda fingida, porque ellos estaban fingiendo algo que no era. Estaban imitando a Bernabé, pero era algo fingido. Estaban fingiendo que ellos tenían un corazón tan dadivoso que eran capaces de despojarse de toda su propiedad, pero no era cierto. Y hermanos, hay mucho de eso hoy día en la iglesia, y por eso estamos así. Digo, en la iglesia evangélica, ¿verdad? Por eso nuestro país está así, hermano. Es un juicio de Dios. Son juicios de Dios para nuestra nación, y los responsables somos la iglesia y la iglesia evangélica, que nos decimos los verdaderos cristianos, y criticamos a los católicos y les sacamos errores, pero uno muchas veces encuentra más honesta que un montón de evangélicos. Para vergüenza nuestra lo digo, católico o lo que sea, sino si de verdad estamos caminando con el Señor, si realmente estamos dando los frutos del Señor. Pero hay mucho fingimiento en la iglesia evangélica en nuestro país, hermano. Muchas cosas fingidas. Se fingen movimientos del Espíritu Santo. Se hacen show. Y se le atribuye al Espíritu Santo un montón de cosas, pero son cosas fingidas. ¿Verdad? Sanidades fingidas. Caídas de gente fingidas y cosas fingidas. Profecías fingidas. Y entonces, por eso se dice en 1 Timoteo 1:5 y en 2 Timoteo 1:5, en ambos 1:5 dice, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:5 le dice, pues el propósito de este mandamiento, amor nacido de corazón limpio,
y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, de fe no fingida. Timoteo, esto que te digo es para que tú y para quienes tú ministras y para quienes tú sirves y para que los hermanos tengan una conciencia limpia, un corazón limpio y que su fe no sea fingida. Según de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, le dice Pablo a Timoteo. Por ejemplo, nosotros a veces mentimos, ¿verdad? He estado orando por vos, le decimos a veces. Y no hemos orado, ¿no es cierto? Versículo 4 dice, deseando verte. Dice lo que le dice. Dice, al acordarme de tu lágrimas, cuando yo me acuerdo de ti, Timoteo, al ver tu sinceridad, tus lágrimas, me lleno de gozo, dice. Trayendo a la memoria, dice, cuando me recuerdo de ti, cuando traigo a la memoria la fe no fingida, dice. O sea, si Pablo le dice así a Timoteo es porque había fe fingida en aquellos días también. Había gente que fingía. Y Ananías estaban fingiendo. Ese fue el problema. Estaban fingiendo lo que no eran. Estaban fingiendo que estaban dando una ofrenda que no estaban dando. Era mentira, era un fingimiento. No tenían la fe de Bernabé, era una fe fingida. Era una pantomima, era un show, era cualquier cosa menos la fe verdadera. Entonces, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, también en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pedro escribe en su carta, nuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Dice, que nos salvó, nos perdonó y nos ha llamado a obedecer la verdad. Dice, para el amor fraternal no fingido. Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, para que seamos sinceros, para que seamos íntegros, para que seamos cabales, para que no caminemos en el camino del fingimiento. Entonces, ese era el problema de la ofrenda de ellos, era incompleta, era algo fingido y era algo mentiroso, y el Señor reaccionó de esa manera. Ahora, la ofrenda sin defecto, hermanos, la ofrenda sin defecto es la ofrenda que Dios estableció desde el principio de la historia humana. Y en la ley de Moisés particularmente, Dios definió cómo le íbamos a adorar siempre, hermano, la adoración. Por eso el Señor dijo, allá me adoran de una manera, los que me adoren en espíritu y en verdad, dice, así quiere mi Padre que le adoren. La gente adora a Dios como se le antoja. La gente dice que le rinde culto a Dios como se le antoja. Las iglesias pueden o podemos rendir culto a Dios como se nos antoje. Pero dice el Señor, pero no es como a ti se te antoja, es como yo he definido que me vas a adorar. Me vas a ofrendar, dice, sacrificialmente. Me vas a dar una ofrenda sin defecto. Por ejemplo, miren el libro de Levítico, capítulo 1, solo por leer un par de versículos en el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico habla de las ofrendas, ¿verdad? Principalmente. Debemos de ofrendar y traer al Señor según los parámetros de Él, lo que Él mismo nos ha dicho, de acuerdo a su santidad y cómo Él se agrada, hermanos amados, para que tenga un buen efecto en nosotros, para que nos vaya bien, para que el Señor se agrade. Mire, Levítico 1, versículo 10, dice, su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho, ¿cómo sería, hermano? Sin defecto lo ofrecerá.
El Levítico 22, versículo 21 dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda, ya sea de vacas o de ovejas, y sea aceptado, para que Dios lo acepte, será sin defecto, dice. Para que el Señor acepte tu ofrenda, dijo Moisés, para que Él acepte la ofrenda, debe de ser, dice, sin defecto nuestra ofrenda. Esa es la ofrenda que Él quiere, sin defecto. Amén, hermano. No se trata de cantidades ni nada de eso, se trata de una ofrenda sin defecto. Usted aplique a todas las circunstancias eso. Ahora quiero que veamos en el libro en el libro de Malaquías, hermanos, si vamos por favor. Y vamos a terminar aquí en el libro de Malaquías, porque nos ilustra de una manera, creo, muy linda, muy clara, muy desafiante, todo lo que estamos diciendo y por qué pasó con Ananías y Zafira también lo que pasó, por qué pasó con Pérez Usa, porque el Señor actuó así ahí en el templo. Malaquías capítulo 1. Es el último libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Si vamos a adorar al Señor, no se trata de darle cualquier cosa, hermano. No podemos pensar así, ¿verdad? Y que Él se va a agradar. No podemos pensar así. Porque ¿verdad que es clara la Biblia, hermano? ¿Es clara la Biblia, hermano? Es clara la Biblia, es clara. Entonces, pero como usted tiene el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu, nosotros queremos honrarlo, ¿no es cierto, hermano? Adorarlo bien. Entonces, el problema que vemos en nuestro dice que después que pasó esto, dice que vino temor, o sea que no había temor. ¿Por qué pasan todo lo que pasa hoy día en medio de la iglesia, hermano? Porque no hay temor de Dios, porque no lo estamos reverenciando como Él es. O sea, se nos ha olvidado, no hemos conocido, no leemos la Biblia y quizás, hermanos, estamos en un tiempo. Si Dios va a hacer algo en nuestro país, yo no sé qué cosas van a pasar aquí en nuestro país, hablando de la iglesia. Si Dios va a hacer algo con nuestro país, hermano, van a pasar cosas que nos van a llamar la atención, que nos van a señalar esto que estamos diciendo. Quizás este año, no sé. Es muy probable. Porque cuando pasan estas cosas, entonces ¿qué viene a la iglesia? Temor a Dios. Para que temamos a Dios. Pero cuando el Señor como que calla, como que se aguanta, como que ahí está y pasan cosas, las vemos, como que llegamos a un punto en que creemos que todo está bien así como están. Como que Dios, ya saber, se ha ido a hacer una siesta quizás. Pero Dios está mostrando su paciencia. Acuérdese que Él es paciente y Él se está revelando su paciencia. Entonces en los días de Malaquías, hermanos, estaba pasando esto mismo que estamos diciendo. Mire, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer el pasaje y vamos a concluir. Dice el Hijo, Malaquías está poniendo un ejemplo. Él está hablando a los líderes y al pueblo. Dice Malaquías, hablando en nombre del Señor. Es el Señor hablando. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. En los trabajos, ¿verdad? Más esos jefes enojados. Sí, jefecito, sí, jefecito. Y hasta reverencia le hacemos, ¿verdad? Cuando esos que son bravos, como dicen, ¿verdad, hermano?
Dice, el siervo honra a su señor, el hijo a su papá, aunque sea cuando esté enfrente, ¿verdad? Pero ahora dice, sí, pues, dice, soy yo padre. Si yo soy el Padre Celestial y el Padre de ustedes, dice, ¿dónde honra? Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. ¿Dónde está mi honra? ¿Cómo me estás honrando con los bienes que te he dado? ¿Cómo me estás honrando? ¿Cómo me estás adorando? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué te comportas? No me tienes temor, les decía el Señor. Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, a los líderes, líderes, dice, que menosprecian mi nombre. Ustedes con su actitud, dice, menosprecian mi nombre, no me honran, me están menospreciando, no me están honrando con sus bienes, me están menospreciando, dice el Señor. Pero mire, es que como el pecado lo enceguece a uno, dice, pero todavía dicen ustedes, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No te hemos menospreciado. Dice, ustedes me menosprecian cuando ofrecen sobre mi altar una ofrenda defectuosa, porque ofrecen pan inmundo. O sea, pan nacido, quería decir literalmente. Pan era lo que ofrecían, porque el pan nacido ya no se puede comer. Ni usted ni yo no lo vamos a comer, ¿verdad? Si yo le doy una hoja de pan nacido, usted me la tira en la cara, ¿verdad, hermano? Bárbaro este hombre, que se cree que soy yo, pan nacido me da. No me respeta, no tiene ni siquiera la más mínima consideración. Pues ellos, los sacerdotes, ofrecían pan nacido en el altar. Y dijiste, dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Dicen que ustedes piensan que la mesa de Jehová es despreciable, o sea, la adoración, lo que se ofrece al Señor es despreciable. Entonces mire la ofrenda cómo era, versículo 8. Dice, ustedes demuestran lo que piensan, lo que hay en su corazón cuando ofrecen el animal como ciego para el sacrificio. Ofrecían un corderito ciego. ¿Por qué, hermano? Porque en el templo también habían diferentes puestos de venta de ovejitas, de palomitas, de bueyes y todo eso. Y habían diferentes categorías. Una oveja ciega, póngale, valía $5, y una oveja buena, sana, valía $30. Entonces iba a comprar una oveja ciega, $5, y eso traía de ofrenda, una oveja ciega, ¿verdad? Entonces dicen, ustedes demuestran que no me temen y que no me honran cuando me ofrecen un animal ciego para el sacrificio. Y dice, ¿no es malo eso? Dice. Asimismo, cuando ofrecen el animalito cojo o enfermo, no es malo. O sea, cuando ya no sirve ni para que ustedes lo usen, ni para que ustedes se lo coman, entonces eso me traen a mí, lo que ya no sirve, lo que ya ustedes no le pueden sacar ningún provecho, lo que a ustedes les sobra, en otras palabras, una limosna. Entonces dice, preséntatelo o preséntaselo a tu príncipe. Llévaselo a tu príncipe como un regalo. ¿Acaso se va a agradar de ti? ¿O será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Claro que no, está diciendo, ¿verdad? Ahora mire el versículo 9, dice, ahora pues, dice, oren por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Hermano, debemos pedirle al Señor. Vamos a orar esta noche un momento por lo menos, pero hagamos, pidamos por nosotros,
por nuestras familias, por nuestra iglesia y por el pueblo evangélico en nuestra ciudad y en nuestro país, por lo menos. Pidamos, hermanos, oremos, pero ni siquiera ganas de orar tenemos otros. Nunca estamos en la oración. ¿Para qué vamos a orar? Da lo mismo orar que no orar, ¿verdad? Eso pensamos con la forma en que nos comportamos. Entonces, dice, pero oremos para la piedad de nosotros. Porque lo que está diciendo el profeta es, estamos comportándonos de una manera, es para que la espada del Señor, el juicio de Dios, se descargue sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo, para que tenga piedad de nosotros. Pero dice, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dice, versículo 10 dice en la segunda parte, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni en vuestra mano, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no acepto las ofrendas que ustedes me traen, dice el Señor. Yo no acepto eso. Versículo 11. Y entonces mire, el Señor reclama su honra, y quiero terminar con eso. En estos versículos y en todo el libro de Malaquías, hermano, es un reclamo de Dios, reclamando la honra que Él merece. Es reclamando su honra. Dice, desde donde sale el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones, dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero ustedes han profanado mi altar cuando ustedes dicen, inmunda es la mesa del Señor. Versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado. Imagínense, iban a robarse la ovejita del vecino para venir. No les costaba nada. Bueno, te los podían agarrar y meterlos presos, ¿verdad? Costaba algo eso. Pero dice Jehová de los ejércitos, me trajiste de ofrenda lo que había, era lo robado, lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice, acepta. Y el versículo 14 dice, maldito el que engaña. Pasó lo que pasó con Ananías y Zafira. Dice, el que dio machos en su rebaño, es peor, habiéndote yo dado, dice, machos en tu rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, teniendo para hacerlo bien, habiéndote yo dado para que lo hagas bien, dice, no lo haces bien. Eso ya es el colmo, está diciendo. Yo te he bendecido para que me honres como yo debo ser honrado, para que me reconozca. Yo te he bendecido, pero aún así no lo haces como debes de hacerlo. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y el capítulo 2 sigue. Dice, si no oyereis y si no decidís en tu corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón a hacer lo correcto, a hacer lo que es bueno. 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Mi pacto es de vida y paz. Dice, cosas yo le di. Dice, y para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mí, de mi nombre estuvo humillado. Entonces, hermano, vemos, concluyendo, que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, no es algo de la Biblia, hermano. Amén, hermano.
No es algo extraño que el Señor haya actuado de esa forma con Ananías y Zafira, por lo que tampoco es cosa extraña, y no es extraña que, como decía ya, en estos días Dios pueda actuar de formas que no estamos muy acostumbrados a ver. No sería cosa extraña. Y estas cosas acontecieron para traer temor. Y fíjese que en Hechos 2 veces repite y dice, y trajo temor. La historia no te dice, cuando después de Ananías, ¿verdad? Dice, y hubo temor, y la historia no se había terminado, y sigue la narración que ella regresa 3 horas después, y después dice otra vez, y hubo temor en el pueblo, porque es lo que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está señalando y está enfatizando y está diciendo que es lo que el Señor quiere, que le temamos y que le honremos como lo que Él es, como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre, que lo honremos con los bienes que Él nos ha confiado, que lo adoremos tal cual Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, hermanos, un momento. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, queremos venir, Señor, escudriñando nuestros corazones, escudriñando, Señor, nuestras vidas y pidiéndote piedad y misericordia. Señor, que podamos decidir de corazón, Señor. Tú conoces el estado de tu pueblo. Tú conoces cada una de nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, tú eres un Dios grande, Señor. Tú no eres grande, Señor, entre las naciones. Oh, Señor, tú eres un Dios increíble, Señor. Eres digno de que te adoremos, Señor. Eres digno que te honremos con los bienes que nos has dado, que nos has confiado, Señor. Eres digno de que ofrezca una ofrenda sin defecto, una ofrenda limpia, Señor, una ofrenda sacrificial, una ofrenda abundante, generosa. Señor, las primicias, eres tan grande que tú esperas las primicias, lo mejor, lo primero, Señor, de nosotros, de lo que tenemos. Señor, por eso el diezmo es tan importante, Señor, porque a través del diezmo darte las primicias debe ser, Señor, lo primero. Señor, ayúdanos abre nuestros ojos, Señor, de tu pueblo. Señor, oramos por nosotros, pero oramos por todo tu pueblo, aquí en nuestro país, Señor, especialmente. Señor, estamos en gran calamidad y afrenta, Señor. Señor, tú no estás agradado con tu iglesia aquí en El Salvador, Señor. Tú no estás contento, Señor, con la iglesia aquí en nuestro país. No, Señor. Señor, ayúdanos a vivir humillados delante de ti, Señor. Y reconociéndote, honrándote. Oh, Señor. Ayúdanos, Jesús. Señor, ya no queremos igual, ya no queremos, Señor. Señor, si hay alguien aquí que no te ha estado honrando,
mereces, Señor, con sus bienes. Yo te pido tu misericordia, Señor. Tú sabes, Señor, tú eres el que pesas los corazones. Señor, nosotros lo podemos juzgar por las apariencias, pero tú escudriñas la mente y el corazón. Tú conoces profundamente, Señor, los pensamientos y las actitudes del corazón. Tú sabes, Señor. Señor, esta noche, ahorita, en este momento, Señor, danos conciencia. Danos conciencia, Señor, de todo lo que esto significa y representa para ti y para tu pueblo, Señor. Señor, si hay alguien aquí, Señor, esta noche, como hemos leído en tu palabra, dale la voluntad en su corazón para empezar su vida, sus pasos. O si hay alguien aquí, Señor, que no te ha estado honrando con sus bienes, ayuda a mi hermano, a mi hermana, para que te ponga a ti como lo primero. Que te ponga a ti en el lugar que te corresponde, Señor. Señor, tú nos estás hablando, es tu palabra, Señor. Señor, no es mi palabra, es tu palabra. Señor, es lo que tú dices a tu pueblo. Señor, ahora si hay alguien aquí que, Señor, que su vida a ti, Jesús, yo te ruego también esta noche, ten misericordia, Señor. Eso es peor todavía, Señor. Es algo mucho más terrible, Señor. Señor, no tenerte a ti. Padre, solo tú puedes salvar, Señor, solo tú, Señor. Convence de pecado, Espíritu Santo, de juicio, de justicia. Señor, gracias, Señor, por poderte bendecir esta noche, por poderte bendecir como lo que tú eres. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Vamos a entonar el canto, hermano. Iglesia de Gracia te invita a que te congregues en sus horarios de cultos los días miércoles y jueves. Ahí podrás ver los videos de las prédicas anteriores. También podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Compártelo con tu familia y amigos. Enfoque Cristiano, todos los sábados a las 7 de la mañana y su repetición los días domingos a las 11 a.m. TVS, Canal 25. Oasis 24/7. Inscríbete. Puedes elegir un día a la semana, una hora de tu tiempo. Clamemos por las peticiones de nuestros hermanos. Todos podemos ser parte de este ministerio. Oasis 20. Recuerda, estamos trabajando en el proyecto de sillas nuevas. Cada silla es de $24. Pregunta en membresía. Falta muy poco. Tu ayuda es importante. Seamos parte de esta bendición. Recuerda, es importante que por favor apagues tu celular. Gracias.